Hola, buenos días a todos. A la Semana de la Ciencia en Castilla y León. Estamos desde la Universidad Católica de Ávila y pertenecemos al grupo de investigación en diversidad educativa. En la hora de que nos presentamos en este momento vamos a abordar diferentes temáticas, pero todo en línea con tendencias educativas, ¿no? Que es lo que se está viendo, cómo la educación del siglo XXI debe cambiar y tenemos que los profesores adaptarnos, ¿no?, a esos cambios. Me presento brevemente, soy Eva Ordóñez Olmedo, lidero este grupo como directora y me acompaña Rodrigo Bueno Russo, también doctor de la Universidad Católica de Ávila, Sara García Sánchez, doctoranda del programa de Psicología y Educación, y la doctora Ana Isabel Gómez Vallesillo. Ambos vamos a tratar diferentes perspectivas, como ya he comentado, y Rodrigo nos va a adentrar en el tema del sedentarismo, ¿no? Estamos viendo que cada vez las noticias, ¿no?, los medios de comunicación nos cuentan que España está con más problemas de obesidad, peor alimentación, y esto al final lo está también provocando la crisis que estamos teniendo. Vemos que los alimentos más saludables tienen un alto coste, por lo tanto muchas familias optan por tratar con comida no procesada, que eso tiene su repercusión, no solamente en el físico, que también, y que esto puede dar lugar de acoso y de problemas, ¿no?, dentro de los centros educativos, pero también, sobre todo, lo más importante, ¿no?, a nivel interno de enfermedades que pueda provocar, y ya no solamente pues ese físico. Sara abordará diferentes temas desde la perspectiva de la inclusión y cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer el plan de atención a la diversidad que plantean diferentes centros. Y Anaí nos hablará del liderazgo educativo, como el profesorado, ¿no?, es un líder dentro ya de su comunidad y cómo se va a trabajar. Y por último, pues bueno, yo iré adentrando en cada uno de los ponentes de esta mesa redonda. Sacaré conclusiones e intentaré incluso preguntarles. Si alguien está en directo y también quiere preguntar, tenéis la oportunidad. No obstante, yo puedo, ¿no?, plantear, ¿no?, diferentes perspectivas, ¿no?, lo que ellos nos comentan, y finalizaré esta mesa redonda pues dando mención a lo que ellos nos han comentado y potenciando pues esa labor de cambio, ¿no?, que tenemos nosotros como agente de innovación, que siempre es lo que se nos pide, agente de cambio y agente educador, ¿no?, que en todo momento pues con lo que se va a tratar y con lo que vamos a conocer lo que Rodrigo nos plantea. Rodrigo, adelante. Vale. ¿Se comparte? Ahora, que no lo veía. Vale, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre, como bien nombró nuestra compañera Eva, sobre el sedentarismo en la edad infantil. Vamos a tratar sobre la obesidad, que es uno de las grandes consecuencias del sedentarismo, la diabetes también. Vamos a tratar un poquito a norma general sobre la diabetes, que también es una consecuencia de la obesidad, y vamos a ver cómo la actividad física puede influir de manera positiva en la prevención de estas enfermedades, y luego sacaremos un par de conclusiones. Luego, al final, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda al respecto sobre el tema, pues sin ningún problema, sin ningún inconveniente, tenéis total libertad para hacerlo. ¿Vale? Bueno, los hábitos, sabemos hoy en día que los hábitos de vida sedentarios están aumentando en la sociedad. Esto es un gran problema que viene de años atrás, y viene en especial, es debido al especial auge de las tecnologías. Este estilo de vida está siendo también transmitido a los niños, que cada vez dedican más tiempo a actividades sedentarias. Tanto el sedentarismo como la inactividad física lo que hace es que va teniendo consecuencias negativas para la salud y que pueden llegar a convertirse en un problema grave para la salud pública. ¿Vale? Por consecuencia del sedentarismo, la obesidad y la diabetes se encuentran entre las patologías más importantes dentro de lo que es los hábitos, dentro de lo que es la salud pública. ¿Vale? Teniendo esto mucha relación con el estilo de vida que lleva el niño y también con los hábitos de las personas afectadas. ¿Vale? Estudios epidemiológicos y experimentales evidencian que existe una buena relación entre un estilo de vida activo, ¿vale?, por medio de la práctica regular de la actividad física, y la prevención de la aparición de estas enfermedades. ¿Vale? Para tener beneficios sobre la salud,
prevenir la aparición de distintas enfermedades, tanto el tratamiento como el control o la rehabilitación de enfermedades crónicas que no sean transmisibles, obviamente. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Asociación Americana de Cardiología enfatizan que se debe llevar a cabo una actividad física de intensidad moderada durante al menos 30 minutos al día, ¿vale? Con una frecuencia de mínimo 5 minutos al día. ¿Vale? Esto no es acumulativo, que si una semana no realizo actividad física, la otra semana hago 1 hora mínimo y por eso ya la estoy complementando. ¿Vale? Lo que se pide de estas 3 organizaciones es que la actividad física se empiece a practicar de manera más regulada, ¿vale? Ya que, bueno, como vemos aquí en la diapositiva, ¿vale? El sedentarismo lleva todos estos problemas que están nombrados y una persona activa va a tener todos estos beneficios, ¿no? Como es el peso saludable, el desarrollo, un correcto desarrollo óseo, ¿vale? Una mayor creatividad, etc. ¿Vale? Lo primero que se debe intentar a nivel mundial es primero disminuir el nivel de índice de sedentarismo, ¿vale? Por medio de la concienciación, ¿vale? La concienciación se trabaja en base a la orientación de la población hacia llevando o guiando el camino hacia un estilo de vida saludable, ¿vale? Un estilo de vida saludable comprende 3 factores que se interrelacionan entre sí. Por un lado tenemos la nutrición, por el otro la actividad física y por otro la salud mental. Es una mesa de 3 patas que si una no está bien, al final la mesa se derrumba, ¿no? Se cae abajo. Entonces tenemos que trabajar sobre las 3. Y al fin y al cabo las 3 van colaborando entre sí. Si yo estoy bien alimentado o tengo una nutrición correcta, voy a tener una correcta actividad física y voy a tener una correcta salud mental. Si yo estoy mal alimentado, aunque tenga una actividad física, al final voy a tener problemas o puedo llegar a tener problemas tanto a nivel social, a nivel de afecciones de enfermedades, ¿no? Entre los beneficios que podemos encontrar, ¿vale? En la práctica deportiva en la niñez, podemos incluir primero el aumento de la frecuencia de clases, ¿vale? Sí, cuanto más estemos activos físicamente, vamos a conseguir un aumento de frecuencia en las clases, una mejora del desempeño escolar también, una mejora de la responsabilidad. O sea, al fin y al cabo van a ser todas vivencias positivas, ¿no? Una mejora de la relación con los padres, con los amigos, con los pares también, una disminución de hechos vandálicos, ¿vale? Una disminución del consumo de alcohol o del tabaco, que lamentablemente está cada vez más presente en los niños de edad escolar, y una reducción en la alteración de los comportamientos, ¿vale? Entonces, todos estos problemas vienen o se pueden disminuir o se pueden prevenir por medio de la práctica de la actividad física, ¿vale? El sedentarismo, ¿vale? O sea, aparece lamentablemente en la niñez, aunque muchos pensemos que el sedentarismo empieza a agravarse en la edad adulta, hay muchos casos en que el sedentarismo produce mayor abandono en la niñez, ¿vale? Con el abandono, valga la redundancia, y la reducción de la práctica de la actividad física. ¿Qué es lo que causa el sedentarismo? Hay muchos factores que nos pueden llevar a responder esta pregunta, ¿vale? Por un lado están los factores fisiológicos y por otro lado están los factores socioculturales, ¿vale? Si vamos a hablar de los factores fisiológicos del niño, ¿vale? Son los que tienden de manera natural a que un niño provoque en un niño una disminución de la actividad física dedicándole más tiempo y atención a actividades de orden más intelectual, ¿vale? Entonces, en el periodo previo a la pubertad, el niño se vuelve más sedentario y su nivel de actividad física empieza a disminuir en relaciones a etapas vitales anteriores. Por otro lado están las causas de los factores socioculturales. Lamentablemente, esta disminución de la actividad física se ve agravada por otros factores socioculturales, tanto como los cambios en los tipos de los juegos, en los hábitos alimentarios y en la presión por el rendimiento académico, ¿vale? Hoy en día los hábitos alimentarios no son lo mismo que lo que había antes, ni los juegos que hacíamos antes son los mismos que hay ahora, entonces todo eso va agravando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la forma que teníamos antes de divertirnos y con el tiempo que pasábamos antes de ocio? Pues los juegos y las formas han cambiado drásticamente en los últimos años. Lamentablemente, a principios del siglo XX se jugaba principalmente con el propio cuerpo, ¿vale? El escondite, ¿vale? Había un montón de juegos, o se jugaba también en el patio o en la calle, se jugaba a juegos de balón, etcétera, ¿vale? Y los juegos fueron cambiando. A partir de años atrás, lamentablemente con el progreso de la tecnología, los juegos fueron más
más enfatizado a lo que es la tecnología, las consolas, los ordenadores, etcétera, ¿vale? Los dispositivos móviles, etcétera. Y su mejor uso, mejor dicho, abuso de esto, nos ha llevado a una menor participación en actividades de tipo físico-deportivo, ¿vale? Y por lo tanto, a una consecuencia de patologías crónicas que antiguamente se asociaban más a edades adultas que a edades pequeñas, ¿vale? Una de esas patologías presentes es la obesidad infantil, ¿vale? En el año 1995 se consideró o se declaró, la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad como una enfermedad. Hoy en día se considera como una pandemia, ¿vale? Dada la progresión en cuanto a casos, ¿vale? Por suerte, en España, aunque haya una tendencia, ¿vale? Hacia la baja, eh, podemos ver hoy en día que todavía los casos siguen muy altos, ¿vale? Entonces, en la actualidad, el 29% de los escolares de 7 a 9 años, ¿vale? De la región europea, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un exceso de peso. Esto puede ser por sobrepeso u obesidad, ¿vale? Aquí en España hay un exceso de peso de un 38% en niños y de un 39% en niñas, ¿vale? Entonces, bueno, en España es un caso excepcional, como en algunos otros pocos países, en donde pasa al revés y hay un exceso ligeramente más frecuente en las niñas. ¿Vale? Esto muchas veces se puede deber a la práctica de actividad física, a la predisposición genética, etc. ¿Vale? Por otro lado, una de las consecuencias de la obesidad es la diabetes. ¿Vale? Uno de los factores que influyen en la práctica de la obesidad, o perdón, de la patología que recae de la obesidad, es la aparición de la diabetes. ¿Vale? Entonces, sabemos que en la obesidad esta aparición puede ser o sea, el fomento de la obesidad puede ser por tanto a nivel genético como ambiental, ¿vale? Y dentro de los ambientales podemos encontrar la alimentación, una correcta alimentación y un alto nivel de sedentarismo, como bien dijimos antes, ¿vale? La actividad física es un método de tratamiento para estas enfermedades, ¿vale? Como así también para su prevención. La dieta y los cambios en toda la familia son puntos bastante importantes en el tratamiento contra esta enfermedad, ¿vale? Uno de los mayores y más peligrosas consecuencias en la edad adulta está desarrollando también sus comorbilidades. Por ejemplo, se sabe que un 60% de los niños que hoy en día padezcan obesidad van a padecer en la edad adulta, en la adultez temprana, un sobrepeso. O un 80% de los adolescentes que padezcan hoy una obesidad van a padecer en la adulta un sobrepeso. ¿Vale? Las comorbilidades, como bien dijimos, bueno, son la resistencia insulínica, pueden ser la hipertensión arterial, la baja autoestima, la apnea obstructiva del sueño y, como bien estamos hablando ahora, la diabetes, que, como dijimos antes, es una consecuencia de la aparición de la obesidad. ¿Vale? La diabetes es de las tantas enfermedades que puede estar asociada a la obesidad. ¿Vale? La predisposición genética es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. En la actualidad, la diabetes presenta uno de los problemas de salud más frecuentes e importantes debido a las repercusiones personales, económicas y sanitarias generadas por su tratamiento y también por las complicaciones degenerativas asociadas. ¿Vale? Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes infantil comienza a partir de los 0 años, ¿vale? Y se puede llegar a expandir hasta los 14, ¿vale? Y se caracteriza por la rapidez con la que se instalan los síntomas y la intensidad de la misma, ¿vale? Ahora bien, estos componentes básicos del cuidado y tratamiento de la diabetes mellitus se centran en 4 aspectos fundamentales, entre los cuales podemos destacar el tratamiento diabético, ¿vale? El ejercicio físico, el tratamiento con medicamentos y el control del tratamiento, ¿vale? En el caso de la diabetes infantil, se cita también como parte del tratamiento la educación de los padres. Es muy importante este punto y que nosotros desde el ámbito escolar podemos trabajar en educar también a los padres, ¿vale? El ejercicio físico como componente básico del tratamiento es importante instaurarlo en el estilo de vida del sujeto diabético, ya que incrementa el rango de absorción de insulina y, sobre todo, cuando se ejercita la zona en donde esta fue aplicada, los ejercicios empiezan a tener
mayor repercusión sobre esta, ¿no? Entonces, los ejercicios más aconsejados para los pacientes diabéticos son aquellos que tienen una intensidad moderada, que son aeróbicos, que se realizan de forma continua, ¿vale? En el caso de los niños, se recomienda incentivar juegos más activos después de las comidas y administrar una mayor cantidad de carbohidratos ante las actividades deportivas, ¿vale? Os agradezco vuestra atención a esta pequeña conversión que tuvimos y bueno, como conclusión podemos sacar que se debe fomentar la actividad física en los niños, que hay una cultura sobre la adecuada alimentación que hará que haya menos casos de sobrepeso y obesidad, y esa cultura la tenemos que fomentar nosotros como docentes, ¿vale? Y se debe intentar trabajar en la coordinación tanto en la escuela y la familia sobre los hábitos saludables. Muchas gracias y bueno, espero que os haya un poco servido. Pues muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que sí, ¿no? Nos plantea esa visión de tener, ¿no? Que concienciar, sobre todo al alumnado, hablas desde la etapa de infantil porque es primordial, ¿no? Empezar desde los más pequeños hasta ir evolucionando y conseguir que los mayores ya no tengan como que reaprender, sino que ya tengan una cultura de una buena nutrición. Imagino, ¿no? Que dentro de las propuestas que planteas para trabajar con la familia, estaría como un taller de padres a través de la Sí. nutrición, por ejemplo. ¿Qué más ideas te podemos Y proponer? bueno, mira, se puede, aparte de aplicar talleres, que es lo más práctico, lo más sencillo, también se puede llegar a aplicar actividades deportivas, en los cuales, tipo gincanas familiares, en los cuales se trabaje sobre distintos aspectos de la nutrición. También se puede involucrar a los padres, sobre todo esto pasa más en educación infantil, en los cuales hay muchas guarderías, muchos colegios de educación infantil que plantan huertos. Entonces a los padres se les puede intentar concienciar con el consumo de verduras, de frutas, también con el agua. Entonces, bueno, a través de esas prácticas deportivas, ¿no? O del huerto o de prácticas deportivas también se puede intentar eh, hacer ver a los padres o intentar educar a los padres o concienciar, mejor dicho, a los padres para que tomen noción del gran problema que se viene o que se está abarcando, ¿no? Que es la obesidad y por tanto la consecuencia de la diabetes. Sí, también además me viene a la mente una de las propuestas que un centro cercano conozco que hace y es que tienen de manera obligatoria cuáles serían los desayunos de los niños cada día en clase. Es decir, comienzan el lunes con frutas, el martes con lácteos, el miércoles y nunca, es decir, saben que está prohibido que lleven bollería industrial. Creo que es una buena medida, ¿no? Sí, 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 también, a ver, lamentablemente, no sé si por falta de tiempo o por comodidad, lo que es más común es darle al niño, decir, bueno, te doy un bollo, te lo comes en el colegio, en lugar de preparar un bocadillo, o dar una fruta, y al final, vuelvo a decir, no sé si es por comodidad o por tema económico, pero se está llevando a esa tendencia. Sí, Y a es modo de anécdota. lamentablemente una tendencia. Recuerdo cuando estuve en un centro que un niño era su recompensa de la tarde, ¿no? Si se había portado bien, era llevar una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Entonces el niño estaba súper contento y veías que él venía con su menú, Happy Meal, ¿no? A clase, él muy contento, pero bueno, un día dice, bueno, ¿por qué lo trae? Ay, porque me he portado bien. Y la recompensa era comer mal, es como, bueno, qué educación, ¿no? Qué falta de formación también podríamos decir en cuanto a nivel nutricional. Yo también soy de la opinión que tampoco quiero ir al otro extremo, o sea, tampoco hay que restringir. O sea, pienso que el niño tiene que disfrutar de todas las comidas, tiene que poder comer chuches, poder comer chocolates, poder comer bollería, poder comer comida rápida, pero en su justa medida. No como premio, porque también es malo darlo como premio, o sea, si te porta bien te doy un premio, no. Sino es hacerle ver al niño cuándo y con qué frecuencia se puede comer ciertas bollerías, bueno, comidas rápidas o chuches, y hacerle ver al niño, aunque sea pequeño. Si todo un niño de 5, 6 años, 7, le empiezas a hacer ver y empieza a ver en casa lo que se come, cómo no se come, y le empiezas a ver que cada tanto se va al McDonald's, porque bueno, cada tanto se puede comer, al fin y al cabo el niño no lo ve ni como algo reprimido, ni como tampoco que lo puede comer con total libertad, porque si lo ve como algo reprimido, al fin y al cabo, cuando yo tenga una autonomía de dinero, o sea, no, de decirle,
Al fin y al cabo, cuando estemos en la ESO, cuando el niño esté en la ESO, el padre le va a dar dinero para que se compre algo, para lo que sea. Al final, cuando ve esa represión, con ese dinero, cuando tengas autonomía de dinero, lo que va a utilizar el niño es, voy a comprarme lo que mi padre me prohíbe, ¿no? Entonces, no hay que utilizarlo tampoco como una represión, ni tampoco como una libertad, sino hay que tener, y hay que hacerles ver a los padres también eso, un término medio. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer Nada, escucharte. Y bueno, pues vinculamos, ¿no?, lo que nos comenta Rodrigo de esa necesidad de mejorar, ¿no? Ya no solamente a nivel físico, ¿no?, sino psíquico también y de enfermedades que puedan conllevar a esa diabetes. El caso que nos va a contar Sara, ¿no? Sara trabaja muchísimo, ¿no?, por la inclusión, por el tratar a todos los alumnos de la mejor manera posible, ¿no?, ayudando en todas sus dificultades, y para ello nos va a ser una visión de cómo enfocarlo con las nuevas tecnologías. Bienvenida, Sara. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Eva. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues como nos ha comentado Eva, vamos a hablar de las nuevas metodologías y del uso de las TIC y de cómo también podemos unirlo y cómo podemos hilarlo con la inclusión educativa. Los puntos que vamos a seguir en este caso va a ser, bueno, vamos a hablar primero de la inclusión, vamos a ver qué es, ¿no?, a qué hace referencia este término, aunque bueno, yo creo que todos lo hemos escuchado y más con la LOMLOE, ¿no?, con la nueva ley educativa que pues lo nombra constantemente y es un punto transversal de toda la ley. Luego después vamos a ver las nuevas metodologías, también poniéndolas un poco enfrente de las metodologías tradicionales para ver qué cambios se han propuesto de unas frente a las otras. Vamos a ver después el uso de las TIC y cómo pueden ayudarnos a la inclusión. Y por último, pues vamos a finalizar con unas pequeñas conclusiones de todo lo visto hasta el momento. Para comenzar con la inclusión, bueno, para comprender ese término de inclusión, yo creo que primero tenemos que hacer un pequeño recorrido sobre las diferentes etapas por las que ha pasado la educación y cómo la respuesta educativa que se ha dado a los alumnos con necesidades pues ha ido cambiando a lo largo a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Vemos en estas imágenes, para comprenderlas un poco mejor, vemos que todos los puntitos de colores serían pues los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, algún tipo de diversidad funcional o algún tipo de necesidad educativa derivada de sus condiciones personales, sociales o culturales, ¿vale? Y luego dentro de los círculos tendríamos los circulitos azules que vemos que, bueno, todos son diferentes, ¿no? Todos no son más claritos, otros son más oscuros porque realmente pues todos los alumnos que tenemos en el aula, todos van a ser distintos, van a tener diferentes intereses, capacidades, habilidades, motivaciones, pero bueno, estos puntos azules entrarían dentro de una normatividad, ¿vale? Entonces, en primer lugar, veríamos esta etapa de exclusión, ¿no? Y en esta etapa lo que vemos es que los alumnos que tienen o que presentan cualquier tipo de necesidad educativa, pues quedan fuera del sistema educativo, ¿no? Los dejamos apartados, los dejamos fuera y no tienen cabida. Después de la inclusión, la siguiente etapa que se dio fue la segregación. Ahí ya tenemos en cuenta a los alumnos con algún tipo de necesidad educativa, pero van a recibir una educación totalmente apartada de la ordinaria, ¿vale? O sea, los tenemos en cuenta, pero van a estar apartados del resto de los alumnos pues, normotípicos, ¿no?, que es los puntitos azules. Y después pasaríamos a los dos siguientes términos, que serían por una parte el de integración y por otra parte el de inclusión, ¿no? Y nos vamos a centrar un poco más en estos dos. Vamos a ver qué diferencias hay, porque hay veces que a lo mejor podemos tender a confundirlos, pero sí que hay algunas diferencias bastante claras entre unas y otras. Cuando hablamos de la integración, vemos que las personas que tienen, o los alumnos que tienen algún tipo de necesidad ya tienen cabida en la escuela, ¿no? Ya vemos que están con los puntitos azules, pero van a formar un subgrupo dentro de la escuela. O sea, no van a poder compartir las mismas asignaturas, ¿no?, los mismos espacios, forman un subgrupo y este subgrupo son ellos los que se tienen que adaptar al resto de la comunidad educativa y se tienen que adaptar al sistema, ¿vale? Bueno, actualmente, pues en muchos contextos y en muchas situaciones aún seguimos aquí en este punto de integración, pero bueno, estamos trabajando, ¿no? Y la idea es conseguir o llegar a la inclusión pues de una manera plena. La diferencia es que en la inclusión veis que aquí pues todos los puntitos comparten el mismo espacio, ¿no? O sea, en la inclusión, que es hacia donde vamos, hace referencia al derecho a ser comprendido en singularidad, siendo la comunidad educativa, ¿vale?, y el sistema educativo
el que se adapta a todos y cada uno de los alumnos que forman parte de esa comunidad. Aquí no hablamos única y exclusivamente de los alumnos con necesidades o de los alumnos con discapacidad, sino de todos y de todas las alumnas que componen el sistema educativo, ¿vale? El sistema se tiene que adaptar a las necesidades de todo el alumnado, ¿vale? Entonces, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como un principio y no como una medida para dar respuesta a las necesidades de unos pocos, ¿vale? Aquí vemos que la educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad puedan aprender juntos, independientemente de su origen, de sus condiciones personales, sociales o culturales y de sus problemas o posibles problemas de aprendizaje o diversidad funcional. Por lo tanto, un centro educativo inclusivo no pone requisitos de entrada ni discrimina y hace efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Aquí sí que me gustaría parar y hacer, bueno, pues especial hincapié en la parte de la participación, porque como hemos visto en las imágenes anteriores, no es suficiente con que compartan espacios. O sea, tenemos que conseguir que todos los alumnos puedan participar, que puedan participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también que puedan participar de las situaciones más de ocio, ¿no? Que puedan participar de los recreos, que puedan participar de los cambios de clase, más de la parte más social. O sea, que no podemos quedarnos simplemente con que compartan espacios, ¿no? Que puedan estar en clase, sino que realmente puedan tener una participación real y una participación efectiva en la vida escolar, ¿vale? En todos los aspectos. Entonces, bueno, habiendo visto esta parte de inclusión, ¿no? Y dejando claro el concepto de inclusión, vamos a ver las diferentes metodologías y las diferencias entre unas y otras, ¿vale? Cuando hablamos de metodología tradicional, pues lo que se nos viene a la mente es pues las clases magistrales, ¿no? El profesor como experto, con ese rol de experto que va volcando sus conocimientos en el alumnado, que pues prácticamente o fundamentalmente serían los receptores de todo ese conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas metodologías tradicionales? Bueno, pues suelen ser poco flexibles, ¿no? Suelen ser lineales, la comunicación se suele dar de una manera unidireccional, ¿vale? Y bueno, hay esa diferencia de roles que, bueno, pues tiene mucho que ver con la inclusión y con lo que vamos a ver ahora de las metodologías innovadoras. Cuando hablamos de metodologías innovadoras, metodologías activas, nuevas metodologías, pues se nos puede venir a la cabeza algunos ejemplos, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje cooperativo, que tiene como máxima esa interdependencia positiva, ¿no? Y ese trabajo en colaboración, la gamificación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Se nos pueden venir muchas más, todas tienen pues su manera de organizar los contenidos, su manera de organizar el trabajo. Pero vamos a ver los 4 cambios fundamentales que proponen estas nuevas metodologías y que favorecen que la educación inclusiva pues, se vaya consolidando, ¿no? O que vaya siendo pues, cada vez más real, ¿no? Como hemos visto antes, aún seguimos en muchos sentidos en esa parte de integración. Bueno, pues todos estos cambios metodológicos nos van acercando un poquito más a la inclusión. Entonces, bueno, los 4 principales cambios que se han dado ha sido la transformación de los roles del profesor, ¿no? El rol del profesorado cambia. Aquí no voy a entrar mucho, no vamos a desarrollarlo porque va a hablar de ello posteriormente la profesora Anaí y va a centrarse en toda esta parte de, bueno, qué rol tiene ahora el profesorado y cómo es importante ese liderazgo, ¿vale? Luego el papel fundamental del alumnado también ha sido modificado, ¿no? También cambia. Como hemos visto en las metodologías tradicionales, pues los alumnos tienen un rol fundamentalmente pasivo, ¿no? De recibir conocimientos, de coger apuntes, de, bueno, después hacer el examen, ¿no? Para evaluar los conocimientos. Y ahora con estas nuevas metodologías el alumno tiene un papel mucho más activo, ¿no? Tiene que ser el alumno el que vaya construyendo sus aprendizajes, ¿no? Y el que, bueno, el que centramos, ¿no? Y ponemos en el centro de los aprendizajes y de lo que vamos haciendo en el aula. Entonces, ese papel pasamos del pasivo al activo y es un cambio fundamental. Después se transforman los modelos didácticos, ¿no? Los modelos empiezan a ser más flexibles, se basan en lo lúdico, muchos de ellos, ¿no? Tienen más en cuenta a los alumnos, al igual que tienen más en cuenta pues, las diferentes maneras de aprender de los alumnos, que esto
va muy encaminado a la inclusión, ¿no? Y a ese diseño universal del aprendizaje, que también hemos oído hablar mucho de ello, en el que, bueno, tenemos que intentar llegar a todos nuestros alumnos o a la mayor parte de los alumnos del aula, y tenemos que ir personalizando los procesos de enseñanza para poder acceder a todos ellos, ¿no? Y bueno, después la parte tecnológica también es fundamental y nos ayuda mucho a que se haga efectiva, que se haga real esa inclusión, porque cuando integramos la tecnología, muchas de estas metodologías integran la tecnología, ¿no? O la tienen en cuenta o, bueno, trabajan con diferentes elementos o con diferentes soportes. Entonces, esta tecnología nos va a ayudar a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? A adaptarnos de una mejor manera a todos y a cada uno de nuestros alumnos. Nos van a permitir hacer un aprendizaje más personalizado en muchas ocasiones y adaptarnos, pues, a sus ritmos, a sus intereses, a sus capacidades, ¿vale? Cuando hablamos del uso de la tecnología, bueno, no nos podemos quedar simplemente en el uso como tal, sino que tenemos que hablar de cómo hacer un buen uso también de las tecnologías, ¿no? O sea, no sirve simplemente con, bueno, pues utilizar ordenadores, utilizar tablets o utilizar aplicaciones, sino que, bueno, nosotros como docentes tenemos que estar en formación continua para saber seleccionar el recurso más adecuado, ¿no? Y para conocer, pues, todas las posibilidades que tenemos, que, bueno, son muchísimas y cada vez más, porque toda la parte tecnológica avanza a una velocidad de vértigo. Aquí hablando de las tecnologías, perdón, una cosa fundamental que nos van a ayudar cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad va a ser a eliminar barreras, ¿vale? En la LOMCE, en la LOMLOE, que es la última ley educativa, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de los alumnos con discapacidad, nos centramos más en las barreras del entorno que van a dificultar el acceso a los contenidos y el acceso a la educación de estos alumnos que en la propia dificultad. Entonces, mediante la tecnología, ¿no? Y las TIC, para los alumnos con diversidad funcional, va a tener dos funciones básicas y maravillosas que nos van a poder ayudar mucho, que por una parte es que van a poder favorecer la accesibilidad de estos alumnos y también van a facilitar y a promover la autonomía, que es una de las cosas principales que se trabajan con alumnos con discapacidad, ¿no? Que puedan ser lo más autónomos posibles y que puedan pues eso, también participar y ser ellos constructores, ¿no? Que vayan construyendo sus propios aprendizajes. Entonces, estos son dos puntos fundamentales que nos van a facilitar el uso de las TIC. Y aquí en la siguiente diapositiva, pues he seleccionado algunos elementos, tanto hardware como software, que realmente nos pueden ayudar a esa accesibilidad y a ese aumento de la autonomía que hemos hablado anteriormente. No sé si, bueno, algunos los conocéis o no, la mayoría los he sacado del catálogo del CEAPAT, de la página del CEAPAT. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, algunos ratones, pulsadores y teclados adaptados para alumnos que puedan tener algún problema de movilidad, ¿vale? O dificultades para acceder pues, al ordenador, por ejemplo, o a una tablet. El joystick también les puede ayudar mucho en dificultades de movilidad. Por ejemplo, para discapacidad visual, pues tenemos la línea braille, tenemos magnificadores de pantalla, ¿vale? También he seleccionado aquí la tiflotecnología, que es un término que, bueno, a lo mejor no es demasiado conocido, pero me parece muy, muy interesante. Aquí el logo que aparece es del CTI, del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE. Y cuando hablamos de tiflotecnología, hablamos de las técnicas, los conocimientos y los recursos que facilitan a las personas con discapacidad visual que accedan a los medios tecnológicos y a que accedan a la tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí en esta página del CTI podemos encontrar un catálogo de recursos bastante amplio que, bueno, pues que puede favorecer muchísimo el acceso a las personas con discapacidad visual. Luego tenemos programas de reconocimiento de voz, comunicadores, ¿no? Que nos pueden ser muy útiles para alumnos que tengan pues, dificultades en esta área del lenguaje y de la comunicación, como por ejemplo podría ser con alumnos con trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, esto simplemente lo he seleccionado y lo he puesto aquí pues como una pequeña muestra, porque realmente hablando de tecnologías, pues tenemos muchísima cantidad de recursos que perdón, que nos pueden ser muy, muy útiles y que realmente sí que pueden ayudar a que la inclusión sea una realidad. Y ya, bueno, para finalizar, como conclusiones de esta pequeña ponencia, de esta pequeña charla,
pues ver cómo realmente las nuevas metodologías, los nuevos enfoques metodológicos, ese cambio de roles que hemos estado viendo, el uso de las TIC, ¿no? Pues tener diferentes elementos con los que podemos contar y que pueden facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos. Todo esto, pues realmente sí que fomenta la inclusión o nos hace que cada vez estemos pues un pasito más cerca de esa inclusión que estamos persiguiendo. Y bueno, pues con esto por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sara, porque nos has hecho, ¿no?, esa visión completa de lo que es la educación inclusiva, de lo que es la diferencia, ¿no?, entre las nuevas metodologías innovadoras, metodologías más tradicionales, pero termina haciéndonos, pues, eso, ¿no?, visualizando la necesidad de tener herramientas, porque no solamente el profesor podemos, ¿no?, adaptar nuestras clases, atender, ¿no?, a la diversidad, sino que necesitamos recursos, ¿no? Y aquí algunos has tomado nota y nos has hablado sobre ello. A modo de curiosidad, ayer estaba en un centro y me comentaban que una chica con audífonos que estaban pidiendo un sistema FM, creo que me llamaron, la verdad es que ahí desconozco porque no soy experta en el tema. Es como, bueno, el profesor se cuelga, como diríamos, un amplificador, un altavoz, y la chica lo recibe mucho mejor como libre de ruido en su audífono. Pues me comentaba que la Comunidad de Madrid habían tardado 2 años en conseguir eso, cuando ella lo tenía aprobado, porque la chica es sorda desde el nacimiento, hasta que está ahora en segundo de primaria es cuando que sabemos que es verdad que las herramientas que van evolucionando, y cuando nació la chiquilla pues seguro que no existía ni siquiera este recurso, pero ¿crees o sabes si es real esto, que el sistema burocrático, ¿no?, para dar ese soporte de herramientas a los centros condiciona, ¿no?, entorpece, por así decirlo, el proceso de adaptación a la diversidad o a la adaptación a cada tipo de alumnado? Pues, bajo mi punto de vista, creo que, lamentablemente, en muchas ocasiones sí, porque, contamos con un montón de recursos, como tú comentabas, pero claro, hay algunos que son muy caros o que podemos tener más problemas a acceder a ellos. Entonces, necesitamos que desde las administraciones, desde los centros educativos, pues, nos den, ¿no?, nos faciliten el acceso a todos estos recursos, porque realmente bueno, está muy bien que los creen, está muy bien que existan, pero lo que nosotros necesitamos es poder ponerlos en práctica en el aula, ¿no? Y que los alumnos realmente se puedan beneficiar de todo esto, al igual que los recursos también de formación. Cuando los docentes tienen en el aula algún alumno con algún tipo de discapacidad, es muy importante que reciban pues, formación de cuáles son las características de su alumno, cómo le pueden ayudar de la mejor manera, ¿no? Con qué recursos o con qué medios tecnológicos podemos contar para que el alumno pueda estar pues, lo más incluido en el centro posible. Entonces, bueno, yo creo que sí, que a nivel burocrático hay veces que esto pues, dificulta un poco la puesta en práctica real de todo esto. También conozco el caso de colegios preferentes, por ejemplo, hay colegios preferentes auditivos, colegios preferentes de motóricos, o de TEA, por ejemplo, ¿no? Que en estos centros sí que suelen tener bastantes recursos o disponen de una mayor cantidad de recursos específicos para las discapacidades de las que son preferentes. Pues, por ejemplo, en el caso que nos comentabas de la alumna con discapacidad auditiva, en los colegios preferentes sí que, bueno, hay muchos alumnos con discapacidad auditiva y tienen mucha mayor dotación de recursos, tanto materiales como también humanos. Pues eso, más profesores formados. También hay algunos profesores que puedan también tener discapacidad auditiva, por ejemplo, y que puedan comprender mejor la situación de los alumnos. La cultura del centro y del resto de compañeros también es muy importante, ¿no? Pues en el caso de discapacidad auditiva que estamos con ello, pues una cultura del silencio, ¿no? De que tenemos que cuidar los ruidos ambientales, de la disposición de las mesas. Pues eso, hay en centros preferentes que sí que se tiene mucho más en cuenta, pero en los centros ordinarios hay en algunos casos que pues todo el papeleo, toda la parte burocrática pues entorpece mucho que se puedan poner en marcha todas estos recursos. Perfecto. Muchísimas gracias, Sara, porque ha quedado todo muy claro y no sé si hay alguien que tiene una duda. Parece ser que no. Bueno, Gracias y a ti. vemos, ¿no?,
en función de lo que nos comentaba Sara, la labor tan importante, ¿no?, que tenemos los docentes. Y de eso Ana Isabel Gómez no puede comentar, ¿no? Ella quiere tratar esa visión de no solamente somos educadores, sino que somos líderes o no. Anaí, te lanzo esa primera cuestión. ¿Más que educadores somos líderes en nuestra clase o nos queda mucho que trabajar para poder conseguirlo? En primer lugar, buenos días a todos y gracias, Eva, por esta introducción tan bonita, porque realmente yo soy también formadora de profesorado y para mí este es un tema muy bonito, poder hablar del liderazgo docente efectivo. Estos son los puntos que trataré brevemente en esta mesa redonda: el docente como líder y gestor educativo, las dimensiones de estas funciones docentes y terminaré con unas conclusiones. En primer lugar, me gustaría aclarar que al referirnos al liderazgo, este no debe confundirse con la ambición desmedida de ascender jerárquicamente a lo más alto de la escalera de poder, para desde allí controlar y ordenar a los subordinados. No, el liderazgo no es narcisismo ni es abuso de poder, todo lo contrario. El líder inspira, el liderazgo se ocupa del desarrollo de las personas, se ocupa de conocerlas y promueve sus cualidades. El verdadero líder posee principios éticos, trabaja en equipo y en algún momento deberá ceder su rol de líder y dejar paso a los demás, dejar paso a otros, dependiendo también del proyecto que tengan entre manos. Como bien dijo la profesora Sara García Sánchez, las nuevas tendencias educativas han transformado los roles del profesorado. Hay autores que afirman que es urgente realizar cambios importantes en la formación docente, pues solo así podremos emprender la nueva misión de la enseñanza. A la vista entonces de estas afirmaciones y a la vista de las transformaciones que experimenta no solo la educación o el mundo educativo, sino también la sociedad en su conjunto, la figura del docente, o si se prefiere, la profesionalización docente, toma una relevancia extraordinaria, porque tiene un impacto directo sobre las personas, los niños, las personas y la sociedad a corto y largo plazo. A continuación, me gustaría exponer algunas de las cualidades, habilidades, competencias, funciones que las nuevas tendencias educativas exigen y demandan al profesorado. Las he agrupado en 4 dimensiones con el fin de mostrar los retos a los que los docentes se enfrentan o nos enfrentamos y reivindicar así la figura del profesor como auténtico líder y gestor educativo. En primer lugar, y quizás una de las más bellas, ¿verdad?, es la dimensión humana. La gestión de sentimientos y emociones se refiere a la capacidad del profesorado para regular las emociones que experimenta durante el desempeño de su trabajo dentro y fuera del aula, contribuir a su propio bienestar y también, por supuesto, al de sus compañeros y al de sus alumnos, y enseñarles a estos a gestionar sus sentimientos y emociones. Esto ya quedó clarísimamente expuesto y se vio perfectamente durante la pandemia, cómo el profesorado ejerció de verdadero líder maravilloso, cómo ayudó a los niños a llevar todo ese proceso. Ella, la docente, ella misma es un modelo. Transmite entusiasmo, compromiso, interés, confianza y calidez a través de su expresión facial y a través de su persona. Y todo esto favorece el aprendizaje. Él o ella es un excelente comunicador. Gestiona habilidades interpersonales que mejoran las relaciones y la implicación de profesores y alumnos. Establece una buena relación con el alumnado, lo que en inglés se llama de manera muy famosa el rapport. Se muestra positivo, accesible, lo cual favorece el aprendizaje. Gestiona el aula a través de diferentes estrategias. Facilita la comunicación verbal, la no verbal, domina el espacio del aula y su posición en el aula, domina el lenguaje corporal, a través también de la comunicación intercultural, a la vez que instruye a los alumnos.
aunque a muchos quizás no les guste oírle, tiene el control total de la clase. No en el sentido negativo, sino en un sentido positivo. Crea un ambiente ordenado en cuanto a saberes y ritmos de aprendizaje. Propone diferentes marcos de interacción para las actividades e incluye a todos los alumnos. En esa interacción puede hacer trabajo en grupo, trabajo autónomo, etc. Todo ello favorece al aprendizaje. Tiene una actitud positiva hacia el error, considerándolo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y le enseña al alumno a asumir sus errores con humildad, con naturalidad y, por supuesto, como fuente de aprendizaje. Y, como no, orienta, informa e implica a los padres. También de esto ha hablado el doctor Rodrigo. Bueno, esa función de orientación familiar y de enseñar y ayudar a los padres también en su labor educativa. Tiene una dimensión pedagógica. Organiza las situaciones de aprendizaje, planifica secuencias didácticas a través del diseño universal de aprendizaje, activa conocimientos previos, explica las tareas con claridad, sabe cómo hacerlas interesantes, motiva al alumno, promueve la retroalimentación, aplica el refuerzo positivo. Conoce y aplica diferentes materiales didácticos de forma variada e intensa. A veces los adapta, pero a veces el propio profesor crea sus materiales para sus alumnos. También para que todos queden incluidos en esos materiales. Conoce y aplica diferentes enfoques y metodologías docentes. Las famosas metodologías activas, las innovaciones docentes, la gamificación, el flipped learning, el aprendizaje servicio, el pensamiento visual, las rutinas de pensamiento, las destrezas de pensamiento, el blockchain, el e-learning, el m-learning, el b-learning, el aula híbrida, las redes sociales, el escape room, el breakout edu, las tecnologías emergentes, el ABP, el ABN y el último invento o el penúltimo invento del gurú educativo de turno. Por supuesto, también conoce y aplica teorías de aprendizaje y las aplica de manera efectiva y ecléctica. Por otra parte, diagnostica y atiende las necesidades de los alumnos, de todos los alumnos. Ahí entra también la inclusión, a la vez que les implica en el control y reflexión de su propio aprendizaje y les enseña estrategias de metacognición. Por otra parte, evalúa y califica el aprendizaje y la actuación del alumno. Elabora exámenes coherentes, transparentes, integradores, que no fáciles. Desde el punto de vista de la dimensión profesional, el profesor se desarrolla profesionalmente como profesor dentro de la institución, participa en la gestión de la institución, trabaja en equipo con el resto de profesores. También analiza y reflexiona sobre su práctica docente. También define y organiza un plan personal de formación continua y afronta los deberes y los dilemas éticos de la profesión, tomando en muchas ocasiones decisiones responsables, improvisadas y muy difíciles. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué podemos decir aquí? Pues que usa las TIC para el desempeño de su trabajo, idealmente según el modelo TPCK, el modelo Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido. ¿Qué es este modelo? Pues es un modelo, como vemos aquí en el diagrama, que propone una integración eficaz de la tecnología en la enseñanza que resulta de la combinación de conocimientos del contenido de la materia que enseña, en la cual debe ser un experto, de las técnicas pedagógicas, que ya hemos visto que tiene que tener un gran conocimiento de ellas y de cómo se aplican y de cuál es la mejor que hay que aplicar en su momento, y estas técnicas pedagógicas y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica. Se implica, por supuesto, en el desarrollo de las 6 competencias digitales docentes del marco europeo, que no voy a nombrar porque están aquí y están a disposición de todos. Por supuesto,
se desenvuelven en entornos digitales con aplicaciones informáticas disponibles, siempre buscando cuáles son las gratuitas para que sus alumnos puedan beneficiarse, etcétera. Paso ya a las conclusiones. Como hemos visto brevemente, las nuevas tendencias educativas implican el desarrollo de múltiples, variadas funciones y competencias en los docentes. No parece, por lo tanto, que el profesor haya de ser relegado a la faceta de simple coach, facilitador o animador estudiantil, mientras asume su humilde papel en la sombra. No, los profesores ejercen como líderes formales e informales. Y, paradójicamente, este papel fundamental se lo están dando las nuevas tecnologías y tendencias educativas, y se la están otorgando precisamente estas tendencias, aunque le pueda sorprender a muchos. Se desea que los profesores intervengan como agentes de cambio. Sin embargo, estas exigencias no van acompañadas de un reconocimiento público en términos de reconocimiento social. Por ejemplo, nadie aplaude a los profesores. Los ciudadanos no salen a la calle a exigir mejores instalaciones escolares ni más profesores de apoyo para sus hijos. La carrera de educación sigue estando mal vista, como que solo para aquellos que no han tenido otra opción académica. Reconocimiento público en términos de reconocimiento salarial. No se pagan las abundantísimas horas extra que se dedican a la formación, planificación, preparación, material, corregir, evaluar. En términos de trascendencia cultural, puesto que el docente, ellos son los artífices del cambio, los artífices del futuro que queremos, los educadores de las nuevas generaciones, ni en términos de dignificación de su trabajo. Parece que los comités de expertos en educación, pedagogos, elaboran leyes y dicen qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar sin contar con ellos. Tenemos el ejemplo de la introducción de las pantallas interactivas en las aulas con mobiliario de hace más de 30 años, o cambios en las arquitecturas de las escuelas sin tener en cuenta las necesidades reales, de manera que todo el mundo parece saber más que los profesores. Termino diciendo que el desempeño activo y centrado en el alumno no debe ir en detrimento de la función de liderar, también de las competencias digitales, por pedir que no quede, ¿no? Creo yo que sería como un poco el resumen, que siempre estará el docente, que todo lo abarcará o intentará. Y encima eso, con toda la mejor sonrisa y la más motivación para el alumnado. Y es en esa línea, ¿no?, con lo que ya quiero finalizar, y no te hago pregunta para no comernos ni un minutito de los siguientes ponentes. Yo simplemente quiero cerrar con eso, ¿no? Que no es que estemos inmersos, o bueno, realmente sí que estamos inmersos en una cultura de la queja, ¿no? Que realmente es como, creo que Anaí lo ha argumentado muy bien, no nos quejamos por quejar, no estamos demandando, ¿no?, esos recursos, esas ratios más bajas en los centros educativos, esa formación que Sara hacía mención también, o incluso la implicación de las familias que Rodrigo nos ha dicho, ¿no? La cultura de la queja, desde Robert Hughes, que ya la promovió, ¿no?, desde el siglo pasado, es real, ¿no? La cultura de la queja, me refiero a que tenemos una cultura victimista basada en responsabilizarnos en cualquier otro, excepto uno mismo, ¿no? Que algunas veces, pues, como que, bueno, es como la queja continua a que debería ser mejor los recursos, los tiempos,
pero realmente pues no con eso solucionamos nada, ¿no? Y no quiero decir como que esté en contraposición de lo que dicen ahí, totalmente al contrario, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y que esa cultura de la queja no es simplemente porque queramos y porque sí, sino que tenemos, ¿no?, que concienciar que está todo complicado en el ámbito educativo, yo no creo que en todos los ámbitos, pero el ámbito educativo nos exigen cada vez más, tenemos una diversidad cada vez más que demanda, ¿no?, más formación, más recursos y realmente no podemos, ¿no?, abordar todo eso. Entonces, nada, simplemente voy a dar como 4 premisas, ¿no?, para que ante la situación que muchos de vosotros estéis viviendo, ¿no?, como nosotros de docentes, de esa necesidad de cambio y de liderar, ¿no?, un nuevo mundo, ¿no?, porque al final la educación creo que es la base de todo cambio. Os comento 4 pautas, ¿no?, que tras una investigación, bueno, pues he intentado consensuar en ver qué es lo que podemos conseguir o qué podemos cambiar. A todos los docentes que nos estén escuchando, que nos escuchen, pues simplemente les puedo decir que busquen un lugar apropiado para comentar cuáles pueden ser los puntos de mejora, cómo podemos considerar, ¿no?, ese cambio educativo, pero que ese lugar de reunión de los docentes sea un lugar ameno, un lugar agradable. Esto, por ejemplo, nos lo ha traído la pandemia, ¿no?, el conectarnos a través y tener, como estamos hoy, ¿no?, cada uno desde casa compartiendo aquí visiones de cambio, propuestas novedosas, ¿no?, en esta Semana de la Ciencia. Pues que todos los docentes encuentren ese lugar apropiado, como puede ser online, con música de fondo incluso, de ambiente, cada uno cómodo, ¿no?, con su café, con lo que le apetezca tomar, pero que hablemos, que nos pongamos en común y que seguro que podemos conseguir más que lo que las administraciones educativas nos pueden dar o la propia institución a la que pertenecemos, ¿no? Que nos formemos como equipo y no como grupo, ¿no?, de docentes, sino que seamos un equipo y que vayamos todos a uno. Para ello, por lo menos, generar ese lugar para poder hablar. En siguiente línea, ¿no?, como consejo que puedo dar para paliar esa cultura, es crear un contexto, ¿no? Plantear como una necesidad que al menos una vez al mes, durante 30 minutos, tenemos que escucharnos unos a otros y ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, qué podemos plantear. Es muy necesario para ayudarnos unos a otros y crecer todos en la misma línea. Como tercer punto, ¿no?, a destacar, me gustaría pues eso, que se planteasen durante esos 30 minutos los temas que siempre se tienen que tratar. Temas como qué sería conveniente dejar de hacer, qué nos está quemando, qué no nos está gustando llevar a cabo, eliminarlo, ¿no? Consensuamos y tratamos este tema. ¿Qué es conveniente mantener? Que hemos visto que sí, que se está manteniendo o que se está buscando o encontrando una solución a algo que se estaba realizando. ¿Qué podemos empezar a hacer? Anaí nos daba la opción, ¿no?, de muchas metodologías a las que nos podemos acoger, pero ¿por qué, no? ¿Y por qué decidimos trabajar con esa, no? ¿Y qué podemos resignar, no? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, al final pues aliviarnos, ¿no?, de saber que fuera, aunque esté la cosa complicada, ¿no?, en cuanto a cambio de legislación educativa, en cuanto a diversidad, como comentaba, que nosotros estamos, ¿no?, todos a una y que para nosotros lo más importante será la educación de nuestros alumnos y eso nadie nos los va a limitar, ¿no?, o a desmotivar. Y por último, crear el líder que comentaba Ana, no es un líder en el cual tenga que tener ese reconocimiento de soy el director o soy tal, sino una persona que realmente mueva al grupo. Ha hablado ella, ¿no?, nos enseñaba esas dimensiones que debe tener el líder. Es fundamental que en todo centro educativo tengamos un líder y ese líder no tiene por qué ser el que está designado como a nivel institucional, el que es el jefe de todo. No, es alguien que va a acompañar, que va a ser capaz de captar a los demás, de tirar de ellos, teniendo en cuenta las dimensiones que Anaí nos contaba. Y nada, y fiel al tiempo, ¿no?, que teníamos establecido, pues nada, que os agradecemos, tanto, bueno, no hablo ya en el nombre de Rodrigo, de Sara y de Ana Isabel, que hayáis estado presentes en esta mesa redonda en la cual pues hemos querido, ¿no?, dar esa visión de las nuevas tendencias educativas. Y nada, si surge alguna duda y si no, pues cedemos la palabra ya, el turno completo a María del Pino, ¿no? Creo que es
o María del Monte, no me acuerdo, que no habéis dicho que continuaba. Perdón. Muchas gracias.